con los recursos nuevamente para el Estado. Si el Estado mexicano necesitaba recursos propios no tenía tantos, ¿no? Y lo que se hizo durante los años 20 fue tratar de renegociar las deudas que tenía México. Parte de la deuda, como señalaba antes, pues era se había contraído desde el Porfiriato, ¿no? Pero había otra parte de la deuda que era que se había generado durante la Revolución, y además a eso se sumaba la necesidad de negociar las famosas reclamaciones, ¿no? Es decir, las principales potencias reclamaban a México pues las pérdidas que sus ciudadanos habían sufrido, ¿no? Por invasión de propiedad privada, destrucción, ¿no? Entonces, todo eso hacía que, bueno, México tenía que negociar los nuevos términos de la deuda para poder obtener más financiamiento. Pero bueno, además de esa coyuntura se sumó el hecho de que, de nuevo, hay una caída en las exportaciones principales, sobre todo por lo que respecta al petróleo y a la plata. Si el petróleo había tenido un ascenso vertiginoso de tal manera que en 1926 representaba el 76% de las exportaciones mexicanas, ¿no? Entonces, de ser un producto que se había exportado así en cantidades pequeñas, ya había pasado a ser un producto estrella, digamos, dentro de las exportaciones. ¿Qué ocurre? Hacia 1927, primero, los pozos petroleros que tenía México, que estaban más accesibles, digamos, se agotan, ¿no? Es un primer elemento pues, que es contraproducente. Un segundo elemento es que de manera paralela Venezuela empieza a exportar mucho petróleo, ¿no? Entonces los intereses estadounidenses pues, ven en Venezuela un sustituto, y esto en el marco de una creciente presión de los políticos revolucionarios por controlar los recursos nacionales. O sea que aquí no hay que olvidar que dentro de la Constitución de 1917, el artículo 27 amarra, ¿no? Bueno, establece que la nación es la dueña de los recursos, ¿no? Entonces, que realmente los particulares pueden explotar esos recursos mientras la nación se los permita, ¿sí? Entonces, ahí hay una negociación muy tensa, porque siempre los revolucionarios desde Carranza, aunque Carranza no lo va a llevar tanto a la práctica, van a intentar poner impuestos a los intereses extranjeros que explotan el petróleo, ¿no? Cuando se vuelve más redituable. Entonces, ante este panorama, pues los inversionistas estadounidenses deciden pues mejor invertir en otro lado, en Venezuela, y también empiezan a invertir en Medio Oriente, ¿no? Entonces eso hace que el petróleo deje de ser tan rentable. Bueno, y a eso hay que sumar el hecho de que no solo deja de venderse mucho petróleo, sino de que las compañías petroleras que tenían dinero aquí en México lo empiezan a hacer, ¿no? Entonces los pocos recursos que había pues ya se vuelven menos. Y en el caso de la plata hay una caída internacional de ese precio asociada en ese momento a que el sistema financiero vuelve a basarse en el oro, no en la plata. Entonces hay más consumo de oro que de plata, y por lo tanto la plata pierde su valor. Entonces, por esos dos lados, México tiene pérdidas, y bueno, a eso se suma, digamos, un contexto internacional también muy inestable. Es decir, si bien se habla desde 1925 a más o menos 30 de los índices 20, bueno, en ese momento ya se está gestando la crisis internacional. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una recesión ya en el 27 que apunta a problemas, porque hay un exceso de productos agropecuarios, ¿no? Todo el mundo se dedicó a generar productos agropecuarios, Europa se recuperó y también recuperó su producción, total, que había un exceso. Y bueno, eso fue contraproducente para la economía, ¿no? Ahora, la crisis se va a recrudecer, a partir de 1929, y bueno, aquí se juntan también circunstancias nacionales, malas cosechas, igual aquí nos muestra también la precariedad de la agricultura, es decir, si había buen clima bien, y si no, pues las cosechas sufrían muchísimo. Pero además la crisis internacional, ahora sí la crisis de octubre de 1929, empieza a repercutir negativamente en México. ¿Cómo? Hace rato veíamos que en realidad la mayor parte de la economía, bueno, era rural, y que la mayor parte estaba dentro del sector primario. Eso no significa que no hubiera conexiones con la economía internacional. Entonces, bueno, ¿cómo se da esa transmisión de la crisis?
Una, bueno, por la reducción de precios que ya comentaba, ¿no? Luego, con las finanzas públicas, es decir, el gobierno dependía para obtener sus recursos de los impuestos al comercio exterior. Entonces, cuando viene una disminución de los precios y de las ventas, pues tiene menos recursos. Es decir, se vuelve un estado más débil desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, otro elemento. Y luego además, bueno, México tiene que resentir el hecho de que todo el mundo en todo el mundo se empiezan a poner tarifas de proteccionistas, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere vender mucho, pero comprar poco, ¿sí? Entonces, es una tendencia que se repite, primero en Estados Unidos y después en los demás países, y eso lleva a una contracción. Bueno, no traigo la imagen aquí, pero si ustedes lo ven con una telaraña, es decir, el comercio se contrae de una manera impresionante a nivel internacional, es decir, nadie está vendiendo a nadie, ¿no? O muy poco. Y otro impacto de la crisis va a ser a través de la repatriación. Muchos mexicanos, alrededor de 300,000 mexicanos que se habían ido a Estados Unidos, pues al iniciar la crisis en Estados Unidos tienen que regresar a México. Entonces, eso significa pues que el país tiene que hacer frente pues, a una mayor población, pues tiene que satisfacer las necesidades de una población mayor en un momento en el que no puede hacer, ¿sí? Ahora, aquí vemos cómo el impacto de la crisis, bueno, fue en todos los sectores, no sé si alcanzan a verlo o no. Bueno, por ejemplo, en la agricultura, más o menos la producción anual de 27 fue casi de 5 millones de pesos, para 1932 fue de 4 millones de pesos. Pero, por ejemplo, en el petróleo, el cambio fue de 1.500 millones de pesos a 900 millones de pesos, y en minería pasó de 2 millones de pesos a 1.200 millones de pesos. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que los sectores que más resintieron la crisis internacional fueron la minería y el petróleo, y la agricultura, en cambio, no resintió tanto ese fenómeno, por el hecho justamente de que la economía no estaba tan conectada al mercado, o sea, ni a un mercado interno ni a un mercado externo, ¿sí? Entonces el efecto ahí fue diferenciado. Bueno. Bueno, antes de entrar eso. Bueno, en 1931, es decir, en plena crisis, empieza a haber también un problema de nuevo del sistema bancario. Pero aquí hay una cuestión interesante de la crisis de 1929, porque nosotros también, cuando hacemos memoria de este siglo XX y pensamos en la crisis de 1929, asociamos esa crisis con un momento dramático. Pero en el caso mexicano, en realidad, no fue una crisis de una gran envergadura. Es decir, si nosotros pensamos en todas las crisis que tuvo México, la de 82 y la de 94 fueron crisis de mayor impacto que la de 1929. Y de hecho, esta crisis de 1929 tuvo algunas repercusiones bastante positivas en el mediano plazo para México. Y bueno, refiero dos. Una es que a partir de la crisis, México logró realmente afianzar su sistema bancario, y eso le permitió aumentar su financiamiento. Si el Estado postrevolucionario, en el contexto de la crisis, es cuando logra que la gente acepte el billete, ¿sí? Si después de que había una desconfianza tremenda porque la gente ya no quería más que moneda metálica, y el Banco de México, que aparece en 1925, había tratado de hacer emisiones sin mucho éxito, al quedarse la economía, digamos, desprotegida y sin conexión tanto con el contexto exterior, eso hace que el banco pueda imponer más fácilmente los billetes, ¿no? Entonces empieza a emitir más billetes y la gente los empieza a usar, de manera que el billete comienza a ser, a partir de este momento, ya dinero en sí mismo. Es decir, en un principio los billetes en realidad eran un papelito que decía que uno podía ir con ese billete al banco y el banco le daba dinero, es decir, moneda de oro, plata, cambio. Pero a partir de este momento los billetes se convierten en dinero, digamos, de curso forzoso, es decir, ya el billete vale como dinero porque lo dice el Estado, ¿no? Ya no va uno a cambiar, si nosotros no vamos hoy en día a cambiar nuestros billetes por ninguna
moneda metálica, ¿no? O sea, sabemos que el billete es